Escuchemos exactamente qué es lo que dijo el premier Adriancén. Hay una actividad parlamentaria que se ha perdido. Se denomina estación de preguntas. Si los señores ministros tienen la disposición plena de acudir al Congreso, ¿por qué el Congreso, antes de llegar a la interpelación y a la eventual censura, no escuchan primero? Formulan un pliego interrogatorio y con ese pliego interrogatorio los señores ministros podemos concurrir al Pleno a responder aquellas inquietudes que tengan. De la misma manera como tienen el mecanismo de estación de preguntas, interpelaciones, censuras, desde el Ejecutivo tenemos, como usted ha mencionado, por ejemplo, el plantear cuestión de confianza. No hay, señor, ninguna razón que desde el Poder Ejecutivo nosotros encontramos que justifique la expresión que usted ha tenido de separar al ministro Vázquez del gabinete. Soy el presidente del Consejo de Ministros y en esa condición defiendo y respaldo a cada uno de los integrantes del gabinete. Bueno, ahí está, ¿no? Van a hacer todos los esfuerzos, dijo, para ver cómo se restituye este equilibrio de poderes entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Estamos con el vocero de Acción Popular, el congresista Elvis Vergara, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, congresista. Y quería empezar con este tema, en lo que está hoy ya en debate o en discusión en el Parlamento. Es decir, hay un cambio de actitud de parte del premier en este momento con lo que hemos escuchado, una actitud quizá más confrontacional hacia el Parlamento. Hola, Omar. Sí, evidentemente hay una actitud tensa, ¿no? Parece que se siente amenazado. Y esto es a raíz de la aprobación de la interpelación. Dicho sea de paso, una interpelación que estábamos como bancada, me refiero, estábamos a favor parcialmente, ¿no? Ustedes, de hecho, se abstuvieron de en la votación. Nosotros hemos propuesto, antes de la votación, hacer unas modificaciones a la moción, porque habían algunas partes, algunas preguntas que ya estaban sobre la mesa ya resueltas, ¿no? Es decir, como bancada, Acción Popular se abstuvo no porque esté en contra de que el premier vaya a dar las respuestas, sino porque no se incluyeron determinadas preguntas. Y se incluyeron algunas que seguramente ya están de más, ¿no? Por ejemplo, las que tienen que ver con el ministro del Interior que ya fue censurado. Entonces, evidentemente ahí ha habido pues una imposición. Está bien que vaya, dicho sea de paso, es un ejercicio democrático muy innecesario, bastante necesario, y creo que también es importante que nosotros hagamos sentir nuestra posición. Claro, pero digamos, en todo caso, ahora sí, luego de lo que he escuchado en esta conferencia de Consejo de Ministros, ¿sí está de acuerdo con la interpelación? Claro, él tiene que ir, ya se aprobó. Ya se aprobó y va a ir y nosotros vamos a tener que no solamente escucharlo, sino hacer las repreguntas necesarias. Y más allá del tono del premier, es cierto, ¿no? Existe la posibilidad de que los ministros vayan invitados o a pedido de ellos mismos a aclarar algunos temas, como por ejemplo se le permitió al ex ministro del Interior antes de censurarlo, se le permitió que él vaya al Pleno. Igual, ¿no? Tengo entendido que el ministro de Salud está pidiendo que se le invite o está solicitando acudir al Pleno. Constitucionalmente procedente, ¿no? Sin embargo... Sin embargo, hay cuestiones que se están omitiendo. Sin embargo, sí es notorio el cambio de tono que ha tenido el premier Adriancén, porque cada vez que se aprobaba una interpelación, incluso que se aprobaba una censura contra algún ministro por temas determinados, el premier decía, bueno, es el derecho constitucional que tiene el Parlamento, nosotros somos muy respetuosos justamente con las atribuciones del Congreso. Pero hoy lo que ha dicho es un cambio muy importante en el discurso del premier, y la pregunta sería si va a ser un cambio en el discurso del gobierno frente al Congreso de la República. Yo creo más bien que obedece ese cambio de discurso de hoy, obedece a una molestia personalísima del premier. ¿Cree que es una cosa solo de Adriancén y no de Boluarte? Obviamente, yo creo que, y no hablemos de Boluarte nada más, sino yo creo que todo el gabinete, más allá de que estemos a favor y en contra de algunos ministros, yo creo que el gabinete puede mantener cierta ecuanimidad, entendiendo que el Congreso está haciendo su tarea de su labor política de fiscalización. Así que el hecho de que se pongan en una actitud confrontacional, yo creo que quien sale perdiendo es el Ejecutivo. Por eso, la actitud, y le pregunto, la actitud que ha mostrado Adriancén, que es a quien hemos escuchado, pero que es la cabeza del gabinete, ¿es una actitud confrontacional?
Es confrontacional, pero yo creo que es un tema personalísimo. Quiero creer eso. Entiendo yo que él representa al gabinete, él es la voz del Ejecutivo, pero quiero creer que se obedece a una cuestión emotiva del momento, ¿no? Por la aprobación de una interpelación que seguramente le incomodó bastante. Es decir, porque a ver, nuevamente, también en qué contexto dijo lo que dijo. Adriancén dijo lo que dijo luego de una sesión de Consejo de Ministros. Es decir, no fue ni siquiera en una situación donde le metieron el micro, fue una pregunta, digamos, que surgió del momento y en el calor de la situación soltó la frase. Fue luego de un Consejo de Ministros. Por eso le pregunto si esta no será la posición del Consejo de Ministros. Esperemos que no. Sin embargo, de todas maneras, eso no va a limitar a que el Congreso siga ejerciendo su labor. Hay una moción de censura contra el ministro de Salud. Nosotros vamos más por cumplir los procesos, ¿no? Y cumplir los procesos significa una interpelación previa. Y tenemos... Y no puede quedar como un tema anecdótico, ni mucho menos ponerle paños fríos a un tema tan gravísimo como es la muerte de varios pacientes por el suero defectuoso que se está impartiendo. Y además, sobre todo, por la conexión partidaria, ¿no?, que hay entre Medifarma y otros actores que han sido responsables. Entonces, más allá de la posición del Premier, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra labor. Eso sí queda claro. Ahora, le insisto un poco con esto, porque en las palabras que he utilizado es muy interesante lo que pueda venir en las próximas semanas, si es que esto crece, semanas y meses. Él dice que el gobierno, él dice el gobierno, no dice Adriancén, dice el gobierno ve justamente el tema de la interpelación, de las posibles censuras, con un alto grado de preocupación, y aseguró que el Poder Ejecutivo, no Adriancén, sino que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte viene evaluando ya en este momento algunas medidas, y cito textualmente, para hacer efectivo el equilibrio de poderes con el Congreso de la República. Más tarde, minutos después, dice, sí, la cuestión de confianza es una atribución que tenemos. Por eso le digo, usted menciona que esto debe ser una cosa de Adriancén, pero en las palabras que él usa, habla del gobierno, habla del Poder Ejecutivo y habla que se viene evaluando la figura de la cuestión de confianza. Sí, pero vamos a tenerlo ahí en el Congreso y seguramente va a tener la oportunidad de aclarar si son posiciones personales o son posiciones institucionales, ¿no? En todo caso, va a ser una magnífica oportunidad para saber cuál es el nivel de aceptación de la presidenta y del gabinete en pleno, ¿no?, respecto a lo que él está diciendo. Y después de declaraciones de este tipo, si, digamos, no son respaldadas por la presidenta Boluarte, ¿él debería dar un paso al costado? Quien tiene que enmendarle la plana es la presidenta. En todo caso, ella tendrá que evaluar y sugiero que sea a la brevedad, ¿no?, respecto a las actitudes. Yo lo quiero tomar como un desliz. Ya. O sea, yo prefiero tomarlo así, como un desliz del Premier, porque evidentemente hay equilibrio de poderes, evidentemente hay un respeto interpoderes y evidentemente nosotros estamos cumpliendo solamente con nuestra labor. Pero si esto continúa, me refiero a la actitud de Adriancén, una actitud que claramente ha mostrado ya un poco del punche, si lo quieren ver de alguna manera, o ha mostrado los dientes ante lo que viene pasando en el Congreso, podría eventualmente significar no solo la interpelación, sino la censura de Adriancén en el Parlamento. Claro, podría significar. Acuérdate que hay un fuerte respaldo hacia el gabinete y hacia la presidenta de parte de un sector importante del Congreso. Y este sector importante del Congreso, y digo importante en números, este sector importante seguramente va a tener que replantear su posición de respaldo, ¿no? ¿Ustedes como Acción Popular, digamos, apoyarían una eventual censura contra el Premier? Nosotros lo apoyaríamos, de hecho que sí. Hay que mostrar en todo caso cuáles son los fundamentos claros para poder tomar una decisión, porque más allá de las emociones del momento, de sentirse atacado o no, más allá de eso, está la cuestión programática, la cuestión estadista, ¿no?, que tenemos que tener siempre presente. Ahora, digamos, todo esto se origina no solo por la interpelación, como usted bien mencionaba, sino también por el pedido de una eventual censura inmediata al ministro de Salud, César Vázquez, ante la crisis del suero que estamos presenciando
denunciando, lamentablemente. Acción Popular está de acuerdo con que el ministro sea interpelado o eventualmente sea censurado por esta crisis. Esto ha sido materia de varias conversaciones que hemos tenido en el seno de la bancada. En mayoría, déjame decirte, en mayoría no estamos de acuerdo en que se rompan las formas, que se omitan las formas. Si bien es cierto... Es decir, una censura directa. Claro. Es lo que plantea Ruth Luque y otros congresistas. Si bien es cierto, hay algunos vacíos legales dentro de la Constitución y dentro del reglamento del Congreso, unos vacíos que nosotros exigimos y exigimos permanentemente que se aclaren, que se haga un desarrollo de la norma. Pero más allá de que se haya hecho o no se haya hecho eso, tiene que haber respeto a las formas y a lo que se llama en todo caso antecedentes o práctica parlamentaria, ¿no? Pero digamos, lo que hemos visto hasta el momento ya como político, que además se presentó en la Comisión de Salud ayer el ministro César Vázquez y despidió en vivo a quien había nombrado hace solo unos días en la cabeza de IGEMIT. ¿Cómo evalúa el desempeño de César Vázquez para enfrentar esta crisis en términos políticos? Bueno, del 0 a 10 yo le tengo que poner 5. 5. Del 0 al 10, me dice. Así es. Lo jala. Jalado. Jalado. Lo que pasa es que más allá de que él ha estado poniendo especial atención y resolviendo algunos temas importantes de salud en algunos sectores, ha abandonado algunas regiones. Ya. Algunas regiones como la de Ucayali, por ejemplo, no ha tenido la presencia, no se ha sentido la presencia del sector para poder resolver algunos temas urgentes, como por ejemplo los hospitales que se caen a pedazos. ¿Y por tanto debería ser interpelado? La interpelación es un mecanismo para que él responda cuáles son los fundamentos de la política que está aplicando. En todo caso, si es una explicación válida, bueno, tendría que quedar ahí, ¿no? Pero si no logra convencer, y no hablo de convencimiento con verborrea, no hablo con floro, como se dice criollamente, sino con sustento técnico. Si no convence, simplemente tendrá que proceder a una censura, ¿no? Claro, entiendo que hay muchos problemas en el sector salud y esto es evidente, pero solamente el caso de los sueros, que ha representado una crisis que se ha llevado a la vida de 3 peruanos, digamos 4 peruanos, eso ameritaría que el ministro vaya al Parlamento, al Pleno del Congreso y sea interpelado. Así es, por supuesto que sí, porque además de los hechos lamentables del fallecimiento de estas personas, además de eso, él sostiene que tiene que mantenerse el vínculo comercial con esta empresa, con Medifarma, ¿no? Sostiene que tiene que mantenerse algunos aspectos que han estado mal planteados. Ha dicho que se van a usar los lotes que habían sido declarados ya como sin vigencia sanitaria. Específicamente, una de las cosas que me refiero era esa, ¿no? O sea, dice, bueno, sí, se ha hecho daño, está dañado este producto, pero hay que seguir usando porque no tenemos otra opción. Sí tenemos muchas opciones. Ahora, no la quieren poner en práctica seguramente. Y además le pregunto, luego de lo que significó este peloteo de nombro a una cabeza en la Dirección General de Medicamentos, en el IGEMIT, que era la ex decana del Colegio de Farmacéuticos del Perú, Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Sonia Delgado, y la despide en 2 días y la despide en vivo. No sé cómo evalúa ese accionar del ministro. Un gesto político. Un gesto político ciertamente desesperado por querer lavarse la cara. Sin embargo, es insuficiente porque eso no retribuye el grave error que se ha cometido. Y no es un error, de hecho, es un grave... tienen que haber responsables penalmente acá. Ahora, congresista, permítame ir a otros temas ya para conocer también la posición de Acción Popular y la suya en particular, que tiene que ver con la famosa franja. Ya el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha reculado, ha dicho que no, que bueno, no es ilegal, inconstitucional, pero mejor para evitar problemas no vamos con la franja. Pero hoy día escuchaba al congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre que él pedía una franja también similar a la de Ejecutivo, pero para el Congreso de la República, para lo que viene haciendo el Congreso de la República. ¿Cuál es la posición de Acción Popular ahí? Bueno, hay que evaluarlo desde el punto de vista legal propiamente, ¿no? Lo que pasa es que los concesionarios de medios de comunicación son dueños de la parrilla. Del espectro radioeléctrico. Claro. Perdón, exacto, de la parrilla. Del contenido. Y el Estado es dueño del espectro radioeléctrico. Claro, mientras se mantenga la concesión, mientras sea titular del espacio, obviamente no puedes imponerle, ¿no? En todo caso, si va a haber imposiciones, tiene que ser técnicamente establecida. Un ejemplo, ¿no? En todo caso, cuando se ha establecido que se tiene que poner en ciertos horarios algunos programas
programas, por ejemplo, con contenidos al adulto, no puede ponerse en horarios de 10 de la mañana, por ejemplo. Es totalmente comprensible y totalmente fundado, ¿no? Pero cuando se vas a querer imponer pues un contenido dentro de la parrilla, ya... Pues, entonces usted y la bancada, entiendo, están en contra no solo de una eventual franja del Ejecutivo, sino también una eventual franja del Congreso. claro, la posición de Waldemar es una posición personal. Obviamente, él es vicepresidente del Congreso, pero no es una posición institucional de ninguna manera. Y a ver, el otro tema que ha generado revuelo es esta denuncia que sacó el día de hoy el diario La República, que el Congreso de la República está gastando o va a destinar más de 9 millones de soles en la contratación de un seguro privado para el 2025 y 2026. Y claro, el cuestionamiento que se hace es, oye, ¿por qué se incrementa uno el costo del seguro? Y segundo, ¿por qué los parlamentarios tienen que usar un seguro privado? Bueno, lo que pasa es que es algo electivo, ¿no? A todos los trabajadores del Estado, a todos en general, nos dan a elegir entre los EPS, que son los seguros privados, y el salud. O sea, a todos en general. No es que sea de exclusividad del Congreso, primero. Y segundo, este monto, que no sé si es demasiado porque no lo hemos visto, honestamente, como bancada no hemos visto al detalle el tema. Pero ojo que entiendo que en el Estado, no todos los trabajadores del Estado tienen este beneficio porque normalmente pasa también en el sector privado, tú tienes, por ser parte, estar en planilla o tener un contrato formal, puedes estar en e-salud. Y si tú deseas, pagas un poco más, que a veces sale del sueldo del trabajador, para tener un seguro privado. Pero en el caso de los congresistas, como beneficio total, les dan la EPS a ustedes y a sus familiares. Sí, pero igual pagamos el 10%. Lo mismo que se debería pagar a salud, tal cual, lo pagamos también. Y este seguro, por cierto, no solamente para congresistas, son más de 3.000 trabajadores del Congreso. Estoy de acuerdo con este seguro en todo caso. Estoy de acuerdo con el seguro, pero los montos hay que evaluarlos. En todo caso, hay que someterlos a un escrutinio mayor. Muchísimas gracias al congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular.